Hola a todos, gracias por la oportunidad de poder presentar en el día de hoy. Yo soy Carlos Larrañaga y hoy estoy aquí representando a Inetco. Vamos a dar algunos datos de esta época COVID, donde vemos que en LATAM y Caribe las tarjetas en circulación son de 478 millones, 430 billones con B de dólares en volúmenes de pago. Dato importante, más de 13 millones de clientes Visa han realizado su primera compra online entre enero y febrero. También es cierto que ha incrementado el volumen de pagos fraudulentos. Se han bloqueado más de 2 billones de dólares en pagos fraudulentos. La adaptación a los nuevos canales y a las nuevas tendencias digitales hace que la apertura de cuentas nuevas ha incrementado un 400% y que exista también un dato preocupante, y es que hay un 20% de esas nuevas cuentas que solamente en LATAM son fraudulentas. ¿Quién es Inetco? Inetco es una empresa con sede en Vancouver, en Canadá, con clientes en más de 35 países, y entre nuestros clientes contamos con bancos, emisores de tarjeta, procesadores de pagos y empresas de retail. Ahora veremos cómo la data en los pagos nos puede ayudar tanto a la lucha contra el fraude, al monitoreo y a la parte de desempeño y utilización de data para analytics. Ahora veremos cómo podemos hacerlo. ¿Qué desafíos se han enfrentado o se están enfrentando nuestros clientes durante este periodo de COVID? Lo primero, un aumento bastante significativo en el volumen y tipología de ataques. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que pese a que esto esté ocurriendo y la transformación haya sido importante en este periodo, la innovación digital y el crecimiento transaccional no deben sobrepasar o no deben poner en riesgo los actuales modelos de seguridad. Por otro lado, la demora en la detección de posibles fraudes es un lastre para las entidades. Y también veremos cómo podemos ayudar a resolver los aspectos relativos a la fricción con el cliente. Unas pérdidas financieras o reputacionales lastradas por malos niveles de servicio pueden ser muy preocupantes. Veremos ahora cómo también esta tendencia de transformación digital ha obligado a conectar o ha facilitado el que se puedan conectar a entidades terceras, y hay que monitorear no solamente el cómo, sino el qué y el cuándo me conecto o dejo que esas entidades se conecten. 5 grandes pilares: monitoreo de captura en data en tiempo real, que nos hace únicos, lo hacemos desde la red sin utilización de agentes y para cada evento. Veremos también cómo podemos en tiempo real perfilar cada transacción, decodificarla y correlacionarla mensaje a mensaje, link a link. Eso nos permitirá definir alertas en tiempo real, aplicar modelos de inteligencia artificial y machine learning. Por último, capacidad de bloquear transacciones en tiempo real. Estos serían los grandes conceptos, pero hay un último que me gustaría destacar, que es la capacidad de esa data que capturamos en tiempo real, donde decodificamos toda la información, se puede utilizar también para conectar a soluciones de terceros. No importa que sea fuera de Insight, podemos alimentar con data válida otras soluciones en tiempo real. Veremos cómo esto que acabo de decir se refleja a través de la captura de la data, la decodificación protocolo a protocolo y link a link, independientemente de que haya cambios a lo largo de todo el camino que recorre una transacción. Pero veremos que para cada una de ellas es sencillo, utilizando nuestra solución, decodificar y correlacionar todos esos protocolos de inicio a fin. Y luego veremos cómo en tiempo real se pueden aplicar diferentes modelos y de machine learning, y también cómo nos podemos incorporar a los modelos de gestión de flujos o workflows en las entidades o incluso aportando el nuestro. La inteligencia artificial, el machine learning y el análisis de negocio será tan bueno como la información que se gestione. Si la data es buena, podremos contar con un machine learning potente. Lo mismo ocurre con el análisis de negocio y la inteligencia artificial. Veremos cómo, desde ese punto de vista, la prevención y detección del fraude de forma temprana con nuestra solución se puede hacer en milisegundos. Podremos incluso incrementar el número de transacciones aprobadas porque precisamente conseguimos separar con el perfilado y el algoritmo de Machine Learning correctamente las transacciones realmente fraudulentas y evitar los falsos positivos. Mejorar la eficiencia operacional porque somos capaces de detectar fallas
incluso a nivel de performance en la infraestructura, con lo cual la temprana corrección de esas fallas permite incrementar la disponibilidad y, por lo tanto, el número de transacciones. Y luego también veremos cómo poder tener a los clientes más satisfechos porque podemos hacerles sentir que realmente sus transacciones, el uso de sus tarjetas y de todos los canales transaccionales están seguros. Veremos tres grandes pilares ahora mismo. Por un lado, monitorear en tiempo real cualquier actividad sospechosa. Por otro lado, veremos también cómo podemos hacer frente al famoso ataque del hombre en el medio. Y por último, hablaremos de cómo asignar scoring de riesgos y qué hacer desde un punto de vista de riesgos para poder identificar y solventar situaciones potencialmente sospechosas. Ejemplos de alertas donde podemos identificar actividad sospechosa. Vienen ya incorporadas en la solución como un módulo que solamente hay que activarlo y personalizarlo en función de los volúmenes de cada entidad. Pero tenemos desde X número de cambios de huella en un equipo concreto en las últimas X o Y horas o minutos, alerta en tiempo real de si un scoring de riesgo alcanza una transacción específica, bien para una tarjeta, para un ID, para un cliente, lo que corresponda. Por lo tanto, aquí tenemos este ejemplo, este conjunto de ejemplos que nos permite identificar actividades sospechosas. Lo mismo con el retiro masivo de efectivo en cajeros, donde podemos establecer un conjunto de alertas que permiten alertar en tiempo real y evitar que estos ataques se conviertan en algo que cuando ya nos hemos dado cuenta nos han vaciado los cajeros y por lo tanto nos permite reaccionar a tiempo. Por ejemplo, X o más tarjetas realizando retiros internacionales en el mismo terminal en X o Y minutos. Veamos cómo hacemos esto. Y aprovecho para explicar también el ataque del hombre en el medio. El comportamiento de una transacción que inicia de forma natural en un canal, en un equipo, recorre una serie de piezas dentro de la arquitectura y ese camino va siendo monitoreado por nuestra solución de tal forma que cada paquete que es intercambiado se realiza una copia a través del puerto SPAN, se realiza una copia en espejo y se almacena esa información, se codifica y se correlaciona. De tal forma que cuando ha terminado la transacción, en ese mismo instante, en tiempo real, Insight ya cuenta con el perfil completo de la transacción. Es decir, en cada uno de los puntos por donde ha pasado, en tiempo real hemos venido capturando la transacción. Por lo tanto, sabemos cómo se encuentra en cada punto. Pero lo mejor es que al final acabamos almacenándolo. Y esa información almacenada en cada uno de los puntos por donde pasa nos permite definir alertas en tiempo real, nos permite visualizar cómo está la transacción en cada uno de esos puntos, nos permite ver los detalles de esa transacción, pero también usar esa data para conectarla a cualquier solución que necesite data en tiempo real. Es decir, que nos podemos convertir en un alimentador de datos de otras soluciones. Para explicar el caso del hombre en el medio, precisamente he recurrido a la capacidad de poder identificar en cada uno de los puntos por donde pasa la transacción tanto su contenido como el que tenga que pasar por ahí, porque si el malware, que normalmente es un malware, compromete alguna de las piezas, la transacción suele quedarse en ese punto y volver autorizada, sin ir hacia el backend. Por lo tanto, nuestra solución lo que permite es identificar que efectivamente esa transacción no ha pasado por todos los sitios donde debía. Evidentemente, no solamente lo ponemos a nivel visual en el PowerPoint, ¿no? En el slide. Este es como se vería los links perdidos de una transacción que se ha visto comprometida por un ataque del hombre en el medio, donde en este caso el All Bank Switch es el que se ve comprometido por un malware y autoriza automáticamente sin que recurra a la transacción a pasar por el backend. A partir de aquí, Insight puede identificar esta situación y bloquear la transacción para que no llegue a ejecutarse. ¿Cómo funciona el aspecto del scoring? Se realiza para cada una de las transacciones y lo que hace básicamente es combinar un alto nivel de inteligencia, las alertas basadas en reglas y un algoritmo de machine learning adaptativo. Esto significa que podemos identificar en milisegundos cualquier comportamiento extraño que salga de los patrones habituales que ha definido la herramienta, en este caso el algoritmo, para cada cliente. Es decir, cada cliente, cada tarjeta, cada acceso va a tener un perfilado asignado y por lo tanto ese perfilado se adapta de forma continua, constante en función del uso que cada cliente da a su tarjeta. Y por lo tanto
aprende de esos resultados para cada transacción. Si hay un cambio brusco, evidentemente el algoritmo va a detectar que la transacción es sospechosa y en algunos casos asignará un scoring alto o bajo en función del resultado de esa transacción. Aquí vemos un ejemplo donde para esta transacción se asigna un scoring de 70, para la transacción y por lo tanto da todos los valores relacionados con este cliente, es decir, con este número de tarjeta. Tenemos su histórico en las últimas 168 horas, 24 horas, los importes que ha transaccionado, la distancia física entre los puntos donde ha transaccionado y por lo tanto podemos identificar si está habiendo un cambio comportamental radical y por lo tanto asignarle una puntuación de scoring que haga que la transacción pueda llegar a ser bloqueada de forma automática. ¿Cómo funciona? Básicamente, aquí tenemos del lado izquierdo en verde los canales desde la cual se realiza el spanning de la información dentro de Inetco Insight, que la va a digerir, la va a correlacionar, la va a incorporar dentro del módulo central que vemos en la pantalla de Machine Learning, que puede tener dos opciones, no supervisado, es decir, automático, o supervisado. En ambos casos, en el no supervisado, lo que va a hacer es tomar las decisiones automáticamente en función de los límites definidos e irá adaptando esos límites también en función del comportamiento histórico del cliente. El supervisado lo que hace es incorporarse dentro de la toma de decisiones que el banco o el procesador de pagos, en este caso nuestro cliente, decida, donde puede llegar al analista de fraude que visualiza la información, al supervisor en el caso de que tenga que tomar una decisión más a nivel jerárquico más alto e incluso a nivel de administración poder hacer un modelado y ajustar los límites de tanto del workflow como de los límites del modelo. Por lo tanto, no solamente tenemos la capacidad de poder bloquear automáticamente transacciones, sino que también nos podemos incorporar con el flujo de trabajo que presente cada cliente. Este es un ejemplo de cómo funciona el modelo de workflow, donde una alerta, un pop-up, por decirlo así, se le presenta al operador, donde se le da toda la información con todo lujo de detalles de qué transacción, qué cliente, en qué momento y cuál es el motivo por el cual se le está presentando un scoring elevado y se le pide una toma de decisiones. A partir de aquí se puede tomar la decisión y esa decisión se devuelve al sistema para que la transacción sea autorizada o denegada. Con esto hemos terminado. Es momento de preguntas y de dudas. Quedamos a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias por la oportunidad y buenas tardes.